Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Como siempre, me da muchísimo gusto que nos acompañe en este índice flamígero aquí a través de MXN Televisión. Hoy verdaderamente el programa se viste de gala. Tenemos un invitado internacional, un maestro de la plástica reconocido en México, muy poquito como siempre, pero en todo el mundo, con obra plástica en donde usted no se imagina, en muchos países de los continentes europeo, asiático, africano y americano, por supuesto. Hoy nos acompaña Julio Carrasco Bretón. Julio, bienvenido. Pues me da mucho gusto estar con ustedes y en este foro y obviamente con el teleauditorio que nos va a escuchar, nos va a atender y nos va a soportar un rato esta plática. Pero para mí tiene un doble sentido, Paco, y lo sabes muy bien. La, la parte de la amistad que he cultivado a través de décadas contigo Así es. y por otro lado, esa, vamos a decir, proyección que has tenido en el medio periodístico, ese nicho que tienes, que como amigo me da mucho orgullo en la parte positiva del orgullo. Así Imagínate lo que, orgulloso que estoy yo de ser tu no, amigo, con todo lo que has logrado y conseguido en todas partes del mundo prácticamente, Julio. pero ¿sabes qué, Paco? Nosotros somos una generación, y no es que ahora lo diga para defender con esta feta la parte de mi modalidad histórica en la que he nacido y me he desarrollado, pero somos una generación de proyectos, y tú eres un hombre de proyectos. Hay gente que después de más de 7 décadas ya no tiene proyectos, ¿sí? Sí, Y tú y yo somos de esa camada, de estamos gente con... pensando qué vamos a hacer en adelante, Exactamente. ¿no? Y en ese sentido, cuando te estabas refiriendo de mi silabarium, yo te escuchaba atentamente hace unos minutos y debo decir a tu atento teleauditorio, porque además tienes un rating muy importante, Gracias. porque la gran ventaja es que hoy, a través de estos canales, es mundial. ¿Sí? Tú lo puedes pescar gracias a la tecnología en cualquier parte del mundo. Y como tal te escuchaba atentamente estos minutos y decía, bueno, es cierto, yo cumplo 5 décadas ahora como pintor profesional desde la primera exposición, no sé si recuerdes, hasta hoy. Y los murales que he hecho en otros países, o sea, yo me fijé a muy temprana edad, por decirlo así, suena muy romántico, pero bueno, es verdad, eh, buscar diferentes derroteros en muchas partes fuera de México, claro, incluyendo México. Y la vida me llevó, curiosamente, porque a veces querer es lograr. Sí, hay una fuerza interna. Y poder hacer obra mural en otros países, pero no por hacer nada más la obra mural, sino por poner una piedra, un bastión, una referencia de lo que es México. Y México es una nación muy sui generis. Algunos mexicanos todavía no se han dado cuenta de la riqueza, no solo multicultural, sino la interacción histórica a nivel mundial de un país como el nuestro. Y expresar en lo que sí podemos competir, en el sentido de manifestar, legar, exportar, mostrar, que es la mexicanidad, no en un sentido chauvinista. Sí, sí, sí. No, no, o sea, nosotros no solo los mexicanos, los latinoamericanos tenemos una gran capacidad artística. Y no solo artística, también artesanal. ¿Sí? Y no es el Mexican Curious. Pero además tenemos un legado impactante con 10,000 zonas arqueológicas que nunca va a alcanzar un presupuesto para poder remozar todas. Pero todo esto lo digo porque como artista, para mí es importante dejar murales en el mundo. Cuando yo decidí ser pintor, A ver, ¿por qué decidiste ser pintor? Porque uh-huh. tú estudiaste ingeniería química, Sí, así es. diste clases de ingeniería química, te jubilaste de la UNAM y al mismo tiempo pintabas, o fue posterior a esta etapa académica. No, fíjate Paco que efectivamente como muchas familias mexicanas, mi mamá decía, oh, vas a ser pintor, te vas a echar a perder, te vas a morir de hambre. Pero a mí siempre me gustó la ciencia. Yo empecé a pintar a los 11 años. Uno de mis hermanos tiene el primer cuadro. Pero cuando mi mamá decía eso, dice, estudié una carrera, quería que fuera contador. Pues no, la verdad no. Luego médico, pues tampoco, no me gustaba la sangre.
ni en la moronga, ¿me entiendes? Entonces, pero me gustaba la matemática y la química. Y entonces me metí a estudiar química y terminé la carrera de químico, pero al mismo tiempo estudié pintura. Y al salir de la universidad, egresado de la Facultad de Química, yo tuve la primera crisis. No me gustaba el mundo de la industria, ni de la empresa. No quería ser un gerente más. No lo digo de nuevo, pero para mi personalidad, pues sí soy más intelectual y artista. Entonces no quería entrar en esa dinámica del trabajo que es muy loable de un gerente, de una empresa, en fin. Y entonces fui maestro de la UNAM. Muchos años fui fundador del CCH. De hecho, hay muchos exalumnos del CCH que han ocupado puestos importantes en los gobiernos y en el quehacer cultural y científico de nuestro país. Y para mí fue un orgullo, y también periodístico, quiero decirte. Entonces, para mí fue un orgullo que yo contribuí a formarlos. Después de ser fundador del CCH, pasé ahí matemáticas, lógica, materialismo dialéctico. Fuimos había solo 3 lugares en el mundo donde se hablaba de materialismo dialéctico, histórico: Chile, Cuba y México, y nadie nos enseñaba, y teníamos que comernos crudos los textos. Entonces, para mí fue una formación muy importante. Era Marta Harnecker, ¿no? Claro, el texto, por supuesto, ¿no? Era la Biblia en esa época, ¿no? Lo utilizamos incluso en las ciencias políticas también. Claro, por supuesto. A Karel Kosik, el checoslovaco, ¿no? De dialéctica de lo concreto, en fin. Pero entenderás que entonces yo, pasando de la parte científica, pues tuve una formación de humanidades importante, de ciencias sociales. Dejo el CCH y paso a la Facultad de Química, y ahí a dar materias de química, laboratorio de química, físico-química, historia de la química. Y como lo decía en otra ocasión, me faltó bordado, ¿no? Bordado y cocina. Pero aprendí muchas cosas, Paco. Sinceramente, eso me sirvió como un background, como un fundamento para tener una visión más clara al desarrollar el discurso iconográfico de los murales. Porque eso me permitió hacer murales de toda índole, porque no es el cliché de solo el mural político-social. ¿Ibas a preguntarme algo? Sí, este background de la química te ha servido incluso para elaborar tus propios colores, tus propias pinturas. Tus murales están llenos de colores que no se aprecian en ningún otro espacio. Sí, tienes razón. Tienes razón, porque yo tomé, por ejemplo, materias optativas en la Facultad de Química sobre el color. La gente dice, el color. No, hay pigmentos minerales, ¿sí? Colorantes de origen animal, vegetal, y los sintéticos ahora, que hay una gama. Yo lo que hice fue, gracias a mi maestro de química de pintura, que me dio clases a la par que estudiaba química, que fue vamos a decir, de alguna manera, el maestro, y lo puedo decir, protector de Saturnino Herrán. El director de la facultad era hijo de Saturnino Herrán, uno de los grandes pintores mexicanos, que desgraciadamente muere a los 30 y tantos años. Entonces, este maestro mío, que fue maestro de Luis Nishizawa, de una serie de maestros reconocidos de la Academia de San Carlos, él era arquitecto. Y él, cuando murió, su biblioteca, no sé si se la quedó Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto, que también fue su alumno. Entonces, a mí me tocó un maestro extraordinario y poder estudiar a la par. Salgo, para no desviarme del tema de la facultad, yo no puedo vivir de la pintura, y entonces otro queridísimo maestro, Julio Terán Zabaleta, que estuvo en la cárcel en el 68 con Eberto Castillo y una gente progresista, con un concepto de justicia social, en fin, se convirtió en mi amigo, pero él era el maestro de polímeros y plásticos, y yo era el que le cargaba el portafolio, ¿no? En la facultad. Pero entonces tuve conocimiento de los polímeros, los vehículos, o sea, un solvente, y por otro lado, los pigmentos. Desafortunadamente ahora en las escuelas o no hay tiempo o han desaparecido de los programas oficiales materias encaminadas a que los artistas conozcan los pigmentos minerales y sus cualidades. ¿Cómo es la política cultural de México?
Pues yo la siento un poco como ha sido nuestro propio desarrollo, como diría todavía un viejo filósofo francés, Henri Lefebvre, desigual y combinada. Es decir, en algunas cosas, claro, en algunas cosas México está muy bien y en otras le falta. Es decir, por ejemplo, en este sexenio se invirtió en el cine, como nunca. En el cine se ha invertido, nunca se hicieron tantas producciones, ni en la edad de oro del Indio Fernández. Eso es loable. Se ha invertido en la investigación arqueológica. Yo tuve la oportunidad que han invitado, por ejemplo, una excelente historiadora, Patricia Ledesma, y el arqueólogo, el que está a cargo de toda esa responsabilidad de la extensión de los hallazgos del Templo Mayor, y ver lo que hay ahí. Es maravilloso lo que han hecho. Ha costado mucho dinero. Ahí está invertido, no se ve. Pero en otras cuestiones siento que hace falta. Yo espero que en el próximo gobierno se haga, ¿no? Para mí, como artista, siempre seré crítico. Sea cual sea el sistema, claro, seré crítico. Claro. Como decía Paz, hay que ser independientes de la corte. No hay que ser sumiller de cortina, ¿ya? Entonces, hace falta invertir en educación, ¿sí? Y en cultura. No se invirtió lo que se tenía que invertir. No se aumentaron los presupuestos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Bellas Artes era necesario. En el CONACYT había que dar más dinero para poder, de alguna manera, resolver incluso tecnológicamente los problemas necesarios de resolver, valga la redundancia, en México, y no acudir a la asistencia de tecnologías extranjeras, crear las propias, o sea, tener una visión más amplia, ¿no? Tú siempre has luchado por que el Estado, no el gobierno, el Estado, apoye a los artistas. Exacto. ¿Qué tanto lo has conseguido? Pues mira, lo hice muchos años a través de ser presidente de la Sociedad Mexicana de Artistas Plásticos. Me tocó defender, bueno, al mismo José Luis Cuevas, me pasó con él una anécdota. Un químico de la Facultad de Química, lo contaré rápidamente, le pidió a José Luis que le firmara un grabado que tenía de él, y lo fue a ver, y como José Luis vio que no era, se lo rompió. Entonces José Luis se metió, según él, en un problema, lo iban a demandar. Ganamos el caso. Yo le dije, lo único que tienes que hacer es pagarle el papel, si la obra es falsa, claro. Hacer un poco lo que se hizo en Francia, cuando aquel humano martilló y rompió el urinario de Duchamp en el museo. Y entonces el juez decidió que lo que había que hacer es comprar otro. El director del museo se enfureció. ¿Cómo otro tiene que pagar una suma porque esta es una obra de arte? Le dijo, no, ese es el vehículo. La realidad es que es un concepto. Así que vayan y compren otro urinario y que lo paguen. O sea, no me acuerdo, creo que costaba 120 euros. Te digo esto porque me tocó defender a muchos artistas, al mismo Tamayo en una subasta de Sotteville, la sociedad francesa, que estaba encabezada en ese momento por Christian Ramon-Borg, una excelente persona, con la cual me unió sentimentalmente, me unió. Y entonces, ¿qué pasó? Que me dio un cheque de Sotheby para las sobrinas de Tamayo, que en realidad eran sobrinas de Olga. En fin, en concreto defendí a muchos artistas a través, esa fue mi aportación social. El mismo José Hernández Delgadillo, ¿sí? Que fue incluso candidato a la presidencia por el Partido Social de Trabajadores, y a nivel internacional también. Es decir, hicimos un trabajo conjunto, tanto la sociedad francesa, pero ya como parte de un consejo, que yo era el presidente, y que era la titular de la sociedad francesa, era vamos a decir, a la segunda de a bordo. Entonces trabajamos en el mundo para crear sociedades. Fue una experiencia muy, muy grande, porque por primera vez había un latino ocupando esos puestos, porque por lo general los puestos de cierto nivel de las ligas mayores en el mundo es el dedo de Dios que decide, y el dedo de Dios tiene 3 letras, U, S, A, y entonces está metido en todo.
Claro. hasta en las sociedades. El imperio decadente. Y entonces, claro, para mí fue una gran experiencia por lo que es. ¿Cuál ha sido mi labor? Bueno, mi labor como mexicano ha sido esa, pero eso en cuanto al aporte social. Pero ya en cuanto a mi trabajo personal como artista, pues es una necesidad. Tú te dedicas al arte por necesidad, ¿no? Pero no la necesidad de la remuneración económica. Claro, es importante, pero es una interna. Claro. Pero ibas a preguntarme algo, te interrumpí. No, te iba a decir que ya hemos hablado de Julio Carrasco en la sociedad. Si te parece, hacemos una pausa para regresar y hablemos de Julio Carrasco, el artista. Me parece muy bien. Enseguida volvemos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive.
Gracias por continuar con nosotros en esta sabrosísima charla con Julio Carrasco Bretón, un artista mexicano reconocido a nivel mundial y que hoy viste de gala a este espacio periodístico. Julio, ¿por qué fuiste a Francia? ¿Porque faltó apoyo en México? Vives en Francia, viajas por todo el mundo, por supuesto, para trabajar, para exponer, pero ¿por qué Francia como epicentro de tu actividad? Primero por una razón accidental. Cuando dejé ser presidente de la Sociedad Mexicana, SOMAP, me eligieron a nivel internacional el consejo de todas las sociedades de autores plásticos del mundo. Suena así megalómano, pero es cierto. Claro que no en todo el mundo hay sociedades de autores. En África solo hay 3, por ejemplo. En Latinoamérica nos tocó, lo que comentaba en el otro segmento, tanto Cristian Ramambord, obviamente, y yo, de formar las sociedades en diferentes, hasta Cuba, la Davis. Pero después, como sucede en muchas ocasiones, es decir, para algo sirven los congresos, entonces lo tengo que decir públicamente. Y entonces establecimos una relación amorosa, la ex titular de la sociedad francesa y yo. Y después, bueno, pues decidí quedarme allá porque como artista, es decir, la parte amorosa de pareja, pero era mi propio trabajo. O sea, la oferta cultural en Francia es muy grande. Dije Francia, no París. Obviamente París sigue siendo una oferta muy importante. Claro. Ha habido las competencias de Nueva York, la competencia en Londres, pero París sigue teniendo ese en lugar de decir no sé qué, ese sí sé qué, de exposiciones, claro, como lo es en Latinoamérica, México. En Latinoamérica, la oferta cultural hoy por hoy, y sobre todo por las dictaduras en Latinoamérica, es México, en el sentido de que hay una oferta cultural que debe aumentar para crear una plataforma mayor. Como yo decía en esta exposición que me trajo ahora a México, el homenaje a Miguel León Portilla, ¿cómo es posible que haya una cobertura Telcel en casi toda la República y no haya una cobertura de enriquecimiento del imaginario histórico para que los 130 millones de mexicanos compatriotas, o una gran parte de ellos, conozca los científicos, ancestros, los contemporáneos, los inventores, ¿sí? Los filósofos, los escritores, más allá de esa playa de que se conoce por los bestsellers, ¿sí? O porque han sido impulsados por los maestros en las cátedras o cursos literarios, ¿sí? Sí. Pero para mí Miguel León Portilla es un gran hombre, por eso le puse la expresión Clamatini, o sea, el sabio. Háblanos de esta exposición. Tuve oportunidad de admirarla, no de verla, de admirarla, hace unos días. Y la verdad es que hay que hacer una invitación a todos nuestros amigos de que vayan a verla. Está en el Salón de la Plástica Mexicana, en las calles de Colima, ahí en la colonia Roma. Y de verdad es una experiencia en la que uno se sumerge en el mundo prehispánico del que escribía, del que narraba Miguel León Portilla y que queda plasmada en la obra de Julio Carrasco Bretón. Platícanos. Mira, esta exposición la realicé primero en París. Porque dije, los franceses, más allá del círculo universitario de antropólogos, filólogos, que conociera la obra de Miguel León Portilla. Por otro lado, llega un momento, te decía en el primer segmento, cumplo 50 años de pintor. Adquieres una experiencia no solo en el manejo del color, la forma, de lo que has hecho, los que has dejado como legados de murales, es muy interna. Dices, quiero hacer algo, una función social. Entonces yo pinto, pero le rindo un homenaje al doctor Miguel León Portilla para que esté en el imaginario del histórico del mexicano en la parte científica, ¿sí? Sí. Y reforzar nuestras culturas. Es decir, no es un nacionalismo quebrado, ¿no? De chauvinismo, ¿no? Hasta el término, ¿no? Chauvinismo, bien chauvé, que es francés, eurocentrismo, ¿no? Pero no, sacar, introspección, difundir, ¿no? Sí, y sacar toda esa... ¿Qué hizo Miguel León Portilla?
demostrar que había una filosofía náhuatl. ¿Qué hizo Miguel León Portilla? Demostrar que había una erótica. Su último libro es de erótica y por eso en esta exposición viste tú algunos cuadros eróticos. Eróticos, muy interesantes, sí. Y yo tenía el reto de expresar y conjuntar el mundo antiguo con una expresión contemporánea y difundir la obra de él. Y eso me llevó, después de un avance y una observación del cuerpo diplomático en Francia, de oye, eres un candil de la calle, oscuridad de tu casa. ¿Cómo así te dijeron allá? Sí, pero en buen plan, ¿no? Entonces dije, bueno, lo voy a hacer en México. Y entonces, por esa razón, y siendo miembro del Salón de la Plástica desde hace más de 20 años, los miembros del salón tenemos oportunidad de solicitar los espacios. Entonces me dieron las 4 salas y por un mes. Entonces, esta exposición va a durar hasta el 1 de septiembre. Y la gran satisfacción, más allá del ego, ¿no? ¿Sí? Es el de que ha sido muy visitada. Sí. Y no es porque sea mía, pero no lo vuelvo a hacer. Yo después de esta exposición me regreso a Francia. Me preguntabas que por qué vivía en Francia, porque desde ahí he podido hacer. Francia es París y Bretaña. En Bretaña tengo un taller que puedo hacer murales. Entonces de ahí he hecho murales para otros países. Platícanos, ¿en cuántos países hay murales de Julio Carrasco? Pues en África, el primero en Senegal, en Dakar. En Europa tengo varios, no uno solo. En España tengo 2, en Francia tengo 4, ¿sí? En Ginebra, bueno, habemos 2 pintores con toda proporción guardada, ¿no? Los 2 hemos pintado en 2 organizaciones mundiales, donde está la ONU, pues la ONU está en Nueva York, en Ginebra. Claro. Que es Coronel, en la Organización del Comercio Exterior, en la biblioteca hay un mural de él, y el mío, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces ahí tengo un mural, pero tengo en Bulgaria, en la Academia Nacional de Arte, en Sofía. Tengo en Budapest, en la estación Keleti. Tengo en España, en el Naranco, en el Monte Naranco, en Oviedo. Y tengo otro en Soto del Barco, es decir, la población cercana a Santander. Y tengo, bueno, no se diga, en Latinoamérica, en Cuba, en La Habana. Tenía otro en Santiago, la primera capital, pero con el huracán se afectó ese mural. El de La Habana no, está perfecto. En el Centro Nacional de Convenciones y Trabajadores Sociales. Que lo conozco. Creo que tú fuiste, ¿no? Sí, En una sí, ocasión. sí, lo conozco. Pero tengo en Cali, en el museo que hay en el Metrobús de la estación, hay una serie de murales. Pues que en Argentina tengo 3 murales. En Ecuador tenía uno en Otavalo. Y bueno, y así, o sea, para no seguir, es una presunción. Pero hasta la fecha... Uno de los últimos... Bueno, el último es el de Israel. El de Tel Aviv. En Tel Aviv, en el aeropuerto. Es un mural impresionante, 40 metros de longitud. Sí, 44 por 5, es el mural más... 44. 44 por 5 metros de altura. Y es la historia del pueblo de Israel sí. Desde la época bíblica hasta prácticamente nuestros días. Sí, hasta este momento sí. Crucial, que yo no esperaba que se diera esto, pero es la historia y eso me ha permitido también ver el sufrimiento histórico de un pueblo, ¿sí? Así como todas las gobiernos y Estado, ya hace rato existe la diferencia. Hay que establecer una diferencia entre pueblo y gobierno y Estado. Claro. Cuando los gobiernos tienen una política, históricamente está demostrado que los que pagan los platos rotos, las que son carne de cañón siempre, son los pueblos. Exacto. ¿Ya? Y aquí, bueno, el pueblo palestino ha sido un pueblo que ha sufrido la política del terrorismo de Hamas, ¿no? Y por otro lado, la agresión no justificada, ¿no?, del gobierno de Israel. O sea, ¿quiénes están sufriendo? Aquí cree que la gente en Israel, ¿no? Sí, hay muchos israelitas que no quieren la guerra. Claro. ¿Quién quiere la guerra ahora? Lo que pasa es que la guerra por sí misma no es algo producto de un encono de un grupo. Es el resultado pronosticado de una obtención de una riqueza a partir de la guerra. Ese es el negocio, ¿no? El negocio del armamentismo. O sea, ya no entendemos la realidad más que con geopolítica.
No hay otra manera, Ya no incluso la realidad de nuestro país. Pero, entonces, de lo que te estaba comentando, para no desviarme del tema, pues sí, yo hice este homenaje al doctor Miguelón Portilla, y esta exposición presento 72 obras. Que tú viste entre murales realizados, porque Sí, me preguntabas, claro. obra de Caballete y litografías que he realizado en el taller de Brance, en un taller maravilloso. Fotografía, porque dice Julio Carrasco también tiene otra faceta, una faceta literaria. ¿Has escrito novela? Sí, ensayo, la última novela, ensayo y poesía. Poesía. Y no, caricaturas también sobre historia de la química. Ah, esa no la sabía. Sí, yo te voy a hacer llegar antes de que me vaya este mes, al final de la exposición me iré, ya, y yo creo que regresaré a México el año que viene si tengo que hacer una obra mural. Si no, yo no me olvido de mi país, pero claro, estoy en una dimensión donde estoy haciendo otras cosas también por fuera. Pero te voy a dar el libro de historia de la química, porque la mayoría de la gente, todos, incluso por los que fuimos alumnos, pues nos daban el paquetito ya como Gerber, el conocimiento, pero es importante saber cómo se llega a ese conocimiento. Y la química es una ciencia, mire que lo dice, soy pintor, pero lo tengo que decir, es la única ciencia, parece, de invidentes. El objeto de estudio nunca ha sido visto. En la física tienes el objeto de estudio, ¿no? Los cuerpos. En la astronomía, en la medicina. En la química no. Es más, hasta el día de hoy, con toda la aproximación del más sofisticado telescopio electrónico, indirectamente se ha visto la huella del electrón, pero el electrón nunca se ha visto. Y se crea una ciencia a partir de algo que no viste. Eso es maravilloso. Totalmente. ¿No? Totalmente. Bueno, esa es mi parte. Sacas poesía de la química. No. Pero ¿qué te puedo decir? A mí me fascina todo. Yo quiero vivir hasta los 100 años como mi maestro, el que te nombraba, don Lino Picaseño y Cubas, que fue maestro de Saturnino Herrán, y que tuve la fortuna de ser pues uno de sus últimos. Yo tenía 21 años y él tenía 91. Él murió a los 100. Yo he tenido maestros importantes. Yo soy lo que soy por ellos. Andrés Enestrosa, por ejemplo. Y tú eres un maestro también. ¿Tienes alguna escuela, algunos alumnos que sigan tu obra? Pues es una buena pregunta, ¿eh? No lo sé. O sea, en la pintura te dices, sí, claro. No lo sé, fíjate. Sé que algunos me han copiado, pero no quiero decir nombres. Es decir, que he imbuido en ellos algo, ¿no? O sea, he creado mi propio estilo. Pero eso es lo más difícil para un pintor, lo que es el concepto de pictoricidad. O sea, como el escultor, escultoricidad. O sea, que ya ni lo firmas. Claro, los firmas, sí, pero se da uno cuenta que hay una expresión propia, ¿no? Tú sabes de quién es el cuadro, de quién es el mural, claro, simplemente con observarlo, no buscando la firma. No buscando, llega un momento que tú puedes ver, bueno, ese es un Matisse, ¿no? Ese es un Degas, ¿no? Esa es una obra de Barceló, por ejemplo, Miquel Barceló, ¿no? Es un Tamayo. O este es un Tamayo. Es un Carrasco. Sí, o bueno. Me haces reír. Mira, me río porque lo debo decir públicamente. Como soy químico, les voy a hacer una bromatilla a nuestro teleauditorio. Yo inventé la egomina. Ahora, la egomina se fabrica como la pasta dental en un tubito o en crema. Si te la untas, se te resbala los elogios. Y yo a mis alumnos cuando salían, esto hasta en el CCH, les decía, bueno, cuando ustedes salgan de la universidad o de cualquier carrera, sean artistas o médicos o todo, vacúnense contra la triple E. Entonces me decían, ¿cómo? La triple E. No sé cuál que de chiquitos nos vacunaban contra la tuberculosis. Sí, sí. La triple E es la estulticia, la estupidez y la envidia. Vaya. O sea, cuando te sale de algún... Es como en todos los medios. Claro. Yo supongo que aquí en el medio periodístico también hay envidias. No. No, casi no. Es decir, es una cuestión humana. Pero hay que vacunarse, porque cuando tú sucumbes al elogio, ¿sí? Estás cavando tu propia tumba, ¿sí? O sea, no hay que creerse. O sea... Yo creo que en el caso de Julio Carrasco hay muchas razones para creerse. Ese es
la opinión de tu servidor Sí, pero y estoy seguro de que muchos de nuestros amigos del auditorio también la compartirán. Julio, ha sido de verdad un placer tenerte con nosotros este día. no, a ti. De Muchísimas verdad. gracias, mucho éxito y como dicen los judíos, que no vivas 100 años, que llegues a los 120, Bueno, espero y mil gracias. hasta 120. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco mucho que haya compartido con nosotros este espacio y lo invito para que la próxima semana también esté aquí, en otro Índice Flamígero, a través de MXN Televisión. Como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos días.